Buenas tardes, soy la licenciada Natalia Ramírez. Les estoy impartiendo la clase de Introducción al Derecho. Este es el tema 2, llamado El Derecho y la Moral. Vamos a esperar que se vengan juntando sus compañeros, reuniéndose a la reunión, válgame. Bueno, como introducción, nos vamos a hacer la pregunta, ¿tiene el derecho fines morales? Bueno, el derecho, a diferencia de la moral, es creado por alguien. Así que, a diferencia de la moral, puede tener fines, los cuales son los fines de quienes lo elaboran, ya sea un fin individual o colectivo. Sin embargo, no todas las reglas y principios del derecho van a tener fines, ni toda creación del derecho es intencional. El derecho consuetudinario, que viene siendo la costumbre, se genera por acciones convergentes que son realizadas sin la intención de crear derecho, y así sin ninguna intención adicional de alcanzar algo mediante la creación del derecho, es decir, sin ninguna finalidad. Hay también otras modalidades de creación accidental del derecho. No obstante, por ahora nos vamos a ocupar del derecho que es creado intencionalmente y que por ello es capaz de tener fines. Algunas personas han pensado que cuando el derecho tiene fines debe, por su naturaleza, tener ciertos fines morales distintivos. Es decir, si carece de tales fines, no lo consideran un derecho. Debe tener como fin ser justo, servir al bien común, justificar la coerción o ser, en alguna u otra manera, moralmente vinculante o moralmente exitoso. El problema en esta postura es que algunos creadores de las normas jurídicas no tienen fines morales. Sin embargo, en nuestro país, aunque una norma sea contraria a la moral y sea creada, pues viene a ser contrario al derecho. ¿Por qué? Porque en contrario a la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución está basada en el bien común, en lo moralmente aceptado aquí en México. Y, por ejemplo, ha habido reformas, antes no se aceptaba el aborto, era moralmente inconcebible, pero ahora es un derecho protegido. Entonces, al haber alguna ley que actualmente vaya en contra de la Constitución y en contra de la moral, pues esa ley se caería en la Suprema Corte, como lo hemos visto últimamente en este gobierno. Sin embargo, pues se presume que toda formación de derecho pues tiene que tener un fin moral, un fin de bienestar común para su creación. Ahora bien, vamos a pasar a ver los conceptos de definición de derecho y moral. La definición de derecho la vimos la clase pasada. A grandes rasgos es conjunto de normas y principios jurídicos que regulan la convivencia social. Y la definición de moral tenemos que es conjunto de normas, valores y creencias que regulan la conducta individual y social desde un punto de vista ético. ¿Alguien nos puede decir cuál sería la diferencia entre derecho y moral? Bueno, la diferencia sería, aunque están intrínsecamente ligados, el derecho tiene un poder coercitivo y la moral no. La moral solamente va a tener un castigo, por así decirlo, social, desde un punto de vista ético, como le dice su definición. Es decir, si tú haces contrario a la moral, algo contrario a la moral, pues no vas a tener un castigo en sí, sino que vas a ser mal visto por la sociedad. Sin embargo, si haces algo contrario a derecho, sí vas a tener una consecuencia jurídica, que viene a ser el poder coercitivo que tiene el Estado. Relación entre derecho y moral. Aquí estamos hablando de una intersección. ¿Cuáles van a ser nuestras coincidencias? Las coincidencias van a ser que ambos buscan promover el bienestar y la armonía social. ¿Por qué creen que ambos busquen promover el bienestar y la armonía social? ¿Por qué creen que la moral tenga ese fin? Bueno, pues porque la moral está buscando
una armonía en la sociedad, que todos vayan de acuerdo a ella, que todas las acciones de los individuos individuales y colectivas sean de acuerdo a la moral. Entonces, por eso están buscando un bienestar y una armonía social, igual que el derecho. El derecho pues fue creado también para tener una armonía y un bienestar social, pero con la diferencia que el derecho es coercitivo y tiene sanciones legales, y la moral viene a ser más flexible, viene a ser un poquito más cambiante y está basada en valores personales. Las relaciones entre la moral y el derecho constituyen una de las cuestiones más importantes y complejas de la filosofía del derecho, sobre todo si se tiene en cuenta que afectan al concepto de derecho, a su aplicación, a las relaciones entre la legalidad y justicia o al espinoso tema de la obediencia al derecho. La moral y el derecho hacen referencia a una parte importante del comportamiento humano y se expresan en gran medida con los mismos términos, los términos de deber, de obligación, de culpa, de responsabilidad. Se puede decir que el contenido del derecho tiene una clara dependencia de la moral social vigente, de la misma forma que toda moral social pretende contar con el refuerzo coactivo del derecho para así poder lograr una eficacia, una armonía y un bienestar social. Las teorías en relación con la moral y el derecho pues se pueden sintetizar de la siguiente manera. Primero tenemos que hay una confusión entre ambos conceptos. Después que hay una separación tajante entre ambos conceptos. Y después una consideración de ambos conceptos como distintos, sin perjuicio de las conexiones entre ambos. ¿Ustedes cuáles creen de estas tres teorías que sea la que más se acerca a nuestra actualidad? Bueno, pues las tres, ¿verdad? Las tres son las que más se acercan a la actualidad. Es decir, aquí no nos podemos poner ni del lado de la que es una confusión, de la que es una separación tajante o de la que considera que ambos conceptos son distintos, sin perjuicio de las conexiones entre ellos. Aquí tenemos una mezcla de las tres teorías, lo que se está llevando actualmente. Entonces, compartimos la tesis que establece la necesaria distinción entre la moral y el derecho, acompañada de una serie de conexiones muy relevantes. Sin embargo, también hay una confusión entre ambos conceptos y también hay una separación entre ambos conceptos. En tal sentido, pues se ha podido decir que la distinción entre derecho y moral no debe dificultar el esfuerzo por constatar las conexiones entre ambas normatividades en la cultura moderna, ni la lucha por la incorporación de criterios razonables de moralidad en derecho, ni tampoco la crítica desde criterios de moralidad al derecho válido. Vamos a ver a continuación los aspectos fundamentales de las diferentes teorías. Hay una tesis que se llama la tesis de la subordinación del derecho a la moral. Este modelo subordina totalmente el derecho a la moral e inspira los ordenamientos jurídicos en base autocrática, totalitaria o dictatorial. También tenemos la tesis de la separación absoluta. Esta teoría sostiene que los criterios de moralidad e inmoralidad de una conducta son totalmente independientes de los criterios de legalidad e ilegalidad de la misma. Su mejor expresión se encuentra en el positivismo jurídico más radical, que considera relativos todos los valores morales y de justicia, siendo objeto de crítica en cuanto que el ordenamiento jurídico siempre traduce valores y concepciones morales vigentes o aceptados socialmente con carácter predominante. Y la tercera tesis es la que establece la distinción y las conexiones. Esta tesis sostiene que hay un campo común a la moral y al derecho, y es el que tiene que ver con las exigencias necesarias para una convivencia social que estable y suficientemente justa. En consecuencia, un derecho que se pretenda correcto ha de incluir en grado aceptable unos mínimos éticos.
pero no se confunden. Hay un campo de la moral que no tiene como objetivo transformarse en normas jurídicas y un ámbito dentro del derecho que puede ser indiferente desde el punto de vista moral. El derecho y la moral se van a encontrar íntimamente relacionados, pero son órdenes normativos distintos no equiparables, y por ello es necesario precisar esas diferencias y esas relaciones. A lo largo de la historia del pensamiento se han propuesto sobre todo 4 criterios básicos de distinción entre el derecho y la moral, que en realidad responden a un mismo hilo conductor. Ahora pasamos al siguiente subtema, que son las fuentes del derecho y la moral. Bueno, como fuentes del derecho vamos a tener las que vimos en la clase pasada, que son las leyes, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho. Y como fuente de la moral tenemos que son la religión, la filosofía, las tradiciones culturales, la costumbre, la experiencia personal y la educación. Esas vienen a ser las fuentes del derecho y la moral. ¿Por qué creen que ustedes que la experiencia personal sea parte de la fuente moral? Digo, sea fuente de la moral y no fuente del derecho. ¿O por qué creen que la educación o la religión sea fuente de la moral y no del derecho? Bueno, pues más que nada es porque son fuentes meramente personalísimas, la experiencia personal, la religión, las tradiciones culturales y no colectivas. Por ejemplo, las tradiciones culturales del sur no nos aplican acá al norte. La experiencia personal que pueda tener mi vecino no es la misma que voy a tener yo. La religión que practique mi vecino no va a ser la misma religión que practique yo. Entonces, por eso esas fuentes no pueden ser fuente del derecho, ya que el derecho se va a basar más que nada en los principios generales del derecho, en las leyes, en la jurisprudencia, en las costumbres que son de acuerdo al derecho y en la doctrina. La moral y el derecho tienen una relación inconmensurable. Si bien es cierto que muchos siglos fue de tolerancia entre un mundo y otro, durante el Estado de Derecho y los postulados del movimiento de codificación llegó a visualizarse como una imposibilidad material de vinculación. Sin embargo, los acontecimientos de la Segunda Guerra y la nueva comprensión de la norma positivizada trastocaron esa concepción para dar paso a la acuñación de un concepto que comparte en su naturaleza elementos tanto éticos como jurídicos, los cuales son... ¿Alguien que sepa a qué me estoy refiriendo? A los derechos humanos. En ese contexto, pues tenemos que empezar primero a ver qué es un derecho humano. Ya vimos que es un derecho, ahora hay que ver qué es un derecho humano. ¿Por qué la importancia del derecho humano en este tema de la moral y el derecho? ¿Por qué creen ustedes que el derecho humano es tan importante para poder pensar en la moral y el derecho? Por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos donde el derecho y la moral se unen o se pueden separar o se pueden estar repeliendo. Por ejemplo, el aborto. El aborto es contrario a la moral de muchísimas personas, sin embargo, ya es un derecho reconocido constitucionalmente. Falta que varios estados se adecúen sus leyes a lo que dijo ya la Suprema Corte. Sin embargo, pues sigue habiendo muchísimos estados con unas mentes radicales o unos políticos radicales que se rehúsan a acoplar sus leyes a este derecho que ya fue reconocido por la Constitución. ¿Por qué? Porque ese derecho está en contra de la moral de esas personas que están encargadas de hacer esa ley o de ese sector de la población que está en contra de reconocer el aborto como una ley. También tenemos la pena de muerte. La pena de muerte en México está prohibida por tratados internacionales. Sin embargo, pues hay personas que sí consideran que se necesita una pena de muerte en casos de violaciones a niños, de violaciones a mujeres, de asesinatos. Ellos piden una pena de muerte. Sin embargo, esa pena de muerte también para muchas personas es contraria a
hay una discrepancia, como aquí lo dice, entre la justicia legal y la moralidad de la pena capital. La eutanasia. La eutanasia actualmente creo que está permitida solo en algunos casos muy, muy extremos. Pero pues hay muchos estados, bueno, muchos países en el sur que sí permiten la eutanasia como un derecho, ya reconocieron la eutanasia como un derecho. Aquí creo que todavía estamos un poquito lejos de eso. Pero pues también hay muchas personas que dicen que eso va en contra de la moral, la eutanasia, aunque estés viendo que la persona se está muriendo y todo, tú estás segurísimo que eso va en contra de la moral y no lo aceptas por nada del mundo. Sin embargo, si estamos del lado de la persona que está sufriendo y que pide la eutanasia, pues ella sí lo está pidiendo que se le reconozca como derecho. Entonces aquí se viene a hacer una intersección entre el derecho y la moral, conflictos entre el derecho a la autonomía individual y el valor de la vida desde un punto de vista ético, es lo que les digo. Todo esto pues tiene un impacto en la sociedad. Tenemos los valores compartidos, el cambio social y la conciencia colectiva. Por valores compartidos nos referimos a que el derecho y la moral reflejan los valores fundamentales de una sociedad. Los dos, el derecho y la moral ligados, reflejan los valores fundamentales de una sociedad. ¿Por qué? Porque si yo hago un montón de leyes que no van de acuerdo a la moral de una sociedad, pues esa sociedad obviamente se la va a pasar rompiendo esas leyes, ¿no? Por eso el derecho y la moral, por eso el derecho tiene que tomar en cuenta la moral, pero sin que la moral sea una fuente de él, para que se hagan las normas. El cambio social, la evolución del derecho y la moral refleja cambios en la sociedad y en la cultura, como el aborto, otra vez. Anteriormente, pues súper satanizado, nadie lo quería, nadie siquiera pensaba, se practicaba, eso sí, en todo tipo de clase, media, baja, alta, pero todo lo negaban, nadie lo quería reconocer como derecho. ¿Qué fue pasando? Esta sociedad fue evolucionando, se fueron reconociendo los derechos de las mujeres, se fue reconociendo otras muchas cosas más que nos llevó a que el derecho al aborto sea reconocido constitucionalmente y que el cambio en la moral de las personas haya cambiado, ya que ahora existe muchísimo más gente que piensa que el aborto es un derecho y que va de acuerdo a la moral, y existe un poquito menos de gente, pero sigue existiendo esa gente que dice que el aborto pues es en contra de la moral. Aquí no estoy preguntando si están de acuerdo o no están de acuerdo, yo solamente estoy dando los hechos de lo que es. Ya sé que es un tema un poquito controvertido y que cada quien puede tener sus opiniones de que si es o no es, si está o no está bien. Por lo mismo les digo, cada quien tiene su moral, por eso esa moral, eso que tú estás pensando que está mal, no quiere decir que la ley se tenga que basar en lo que tú crees, porque la moral es personalísima. La moral solamente es de una persona, de mi vecino, mía, de mi otro vecino, son totalmente distintas. Entonces es por eso que la moral sí es importante, pero no va a ser una fuente del derecho. Conciencia colectiva. Ambos contribuyen a la formación de una conciencia colectiva y a la cohesión social. Después de que el aborto fue reconocido como un derecho constitucional, pues ¿qué pasó? Empezó, ahora sí, como quien dice, el adoctrinamiento, por así decirlo. Empezaron los talleres en favor del aborto. ¿Qué puedes hacer tú en caso de que salgas, tú adolescente, en caso de que salgas embarazada y no quieras a ese embrión o a ese bebé? Empezó una educación para todas esas personas, para que supieran, para que vieran por qué el aborto era reconocido como un derecho y por qué no se quedaran con la idea simple que dice la religión, que es pecado y que es un bebecito el que están matando, cuando pues ya sabemos que es un montón de células las que se van desechando, porque hasta la semana, no me acuerdo qué semana, que ya el embrión pasa a ser un bebé, entonces cuando ya no se puede abortar, porque ahora sí estás asesinando a un bebé. Antes, pues solamente estamos hablando de un montón de células. Pero esta conciencia colectiva es para la formación de una conciencia colectiva. Está haciendo un adoctrinamiento, ahora sí, de una conciencia colectiva, para poder adecuar esa moral con ese derecho que ya fue reconocido. Críticas y debates. Rigidez legal. El derecho puede ser percibido como rígido y lento para adaptarse a los cambios morales. ¿Por qué creen ustedes que se ha percibido como rígido y lento para los cambios morales?
Vamos, participen. Bueno, pues porque la manera de cambiar un derecho es muchísimo más lenta que los cambios morales. ¿Por qué? Porque si hacemos una ley para la reforma, tiene que pasar por no sé qué tantas personas para que se apruebe una reforma, un proyecto de ley, que se eleve a una ley ya, que no sea contraria a la Constitución para que pueda cambiarse esa reforma, para que pueda darse esa reforma de la ley, de esa reforma del derecho. Por eso pues se habla que es rígido y lento para adaptarse. En cambio, la moral, un día puedes pensar una cosa, otro día puedes pensar otra, o la próxima semana puedes pensar otra cosa, depende cómo vayas creciendo, en qué ámbito te vas desarrollando, va a ser muchísimo más cambiante y va a ser cambiante de manera personal. No vas a tratar de cambiar tú a un sector en general. Sin embargo, el derecho sí va a ser cambiante para todos en general. Va a tener que ser una modificación de aplicación general. En cambio, la moral vas a ser tú, tu familia, lo mucho tu familia, los que vas a poder influir en ese cambio, la moral. La subjetividad de la moral. La moralidad puede variar según la perspectiva individual o cultural, generando conflictos en la aplicación del derecho. Sin embargo, el derecho siempre tiene que ser siempre tiene que ser de acuerdo a la Constitución. Y la Constitución está basada en los derechos humanos. Y los derechos humanos fueron derivados de la moral y del bienestar general, pero no fueron fuente de la moral, no fue fuente de ellos. ¿Se acuerdan la clase pasada que les mencioné de los estados del sur que hacen un cambio de sus hijas por dinero o por vacas o se las dan, dan a la niña para que se case con alguien más a cambio de dinero y vacas? Bueno, pues eso, según su moral de esas personas en el sur, está bien. Pero acá, ¿cómo lo vemos? Acá lo vemos mal. Acá nos viene a generar un conflicto a nuestra moral. Entonces, esa moral varía según la perspectiva individual o cultural en la que te encuentres. Por eso se habla de una generación de conflictos en la aplicación del derecho, porque aunque eso esté prohibido y aunque ya haya una sanción para esas costumbres contrarias a nuestra moral, pero de acuerdo a su moral, pues está el conflicto para la aplicación del derecho, porque ¿cómo vas a llegar tú a meter a todas las gentes del sur que hacen eso? Entonces ahí vemos un conflicto para la aplicación de la ley. ¿Qué se debería de hacer? Sí, sí se debería de hacer. ¿Que hay la capacidad? No, no hay la capacidad. Separación entre derecho y moral. Algunos argumentan a favor de una separación clara entre el derecho y la moral para garantizar la neutralidad y la equidad de la aplicación de la ley. Sin embargo, pues ya les hablé de las teorías pasadas, que que actualmente pues se lleva una mezcla de las tres teorías para poder tener esta relación entre el derecho y la moral sin que haya una separación clara entre ellos dos, pero sí una separación necesaria, sin embargo no hay una separación tajante. Como conclusión, la moral, como expresa un autor, tiene por objeto establecer las condiciones generales del deber o, en otros términos, los principios generales que determinan la rectitud de los actos humanos. En la historia de las relaciones entre el derecho y la moral, cabe marcar los límites que separan tres etapas: la de confusión, la de absorción del derecho por la moral y la tercera de la separación, que son las teorías que les hablé. La primitiva moral de los héroes, que exalta la fuerza arbitraria,
consagra también el derecho de los más fuertes en el campo de las relaciones interindividuales. Se pasa después a la concepción que tiene como ideas centrales la subordinación del hombre a la ley y la sanción divina contra los infractores, que vale tanto para el mundo moral como para el mundo jurídico. Los sofistas unifican también lo justo, que es el derecho, con lo honesto, que es la moral, y lo consideran que ambos órdenes nacen de la ley, que significa lo mismo que convención u opinión. Sócrates pensó que el concepto de virtud se identifica con el de sabiduría. Si la inteligencia es la más alta calidad humana, es también su virtud. Conocer el bien obliga a practicarlo. Por tanto, se puede enseñar a ser justo y a ser bueno. Se es malo solo por ignorancia. Eso es lo que decía Sócrates. En la sabiduría se reúnen todas las virtudes: la piedad, que gobierna las relaciones del hombre con Dios; la justicia, que rige las relaciones interhumanas; el valor o la fortaleza, que se refiere a la voluntad; y la templanza, al apetito y a la sensibilidad. En la clasificación socrática desaparecen los límites que separan el derecho y de la moral. Luego tenemos el pensamiento platónico, que desenvolvió las ideas de Sócrates, que nos dice que la justicia es la virtud por excelencia, equilibrio y armonía de las otras virtudes; la templanza, la fortaleza y la sabiduría, que asigna a las diversas partes del alma en el individuo y a las diversas clases en que se divide la sociedad sus correspondientes funciones, el derecho. El Estado para Platón y más para Aristóteles, los más altos representantes de la filosofía griega, tiene un fin ético. Dentro de él se alcanza el bien más elevado, el cual es el bienestar general, y por eso la política, ciencia del gobierno, es un capítulo de la ética de los libros. Sin embargo, el derecho carece de autonomía, constituye una parte de la moral o un aspecto de la retórica. De aquí que la misión del hombre del Estado y la del jurista sea la misma que la del filósofo, en quien se identifican sabiduría y virtud. Esto explica que en el anhelo platónico de todos los filósofos sean gobernantes, todos los gobernantes filósofos. Los juristas romanos pues tampoco se deslindaron los límites que separan el derecho y la moral. ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Me estoy metiendo un poquito a la historia, a Sócrates, Platón, pero para que entiendan la diferencia entre el derecho, entre lo que vino siendo la moral, para poder después tener una creación del derecho, pero sin que la moral, recalco, sea una fuente del derecho. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando de la bilateralidad? Bueno, en la bilateralidad estuvo en el derecho, pero la moral tiene una unilateralidad, cuyas reglas simplemente imperativas se diferencian de las de aquel, que son imperativo-atributivas, como lo denomina el autor Petraitsky. La bilateralidad de las normas jurídicas significa que, a la vez que atribuyen un derecho a un sujeto, señalan correlativamente un deber a otro sujeto. No se concibe en el orden jurídico derechos sin deberes ni deberes sin derecho. Y la unilateralidad de la moral consiste en que solo prescribe deberes. El cumplimiento de estos no determina el nacimiento de ningún derecho. Dentro de este sentido, pues nos señala el autor del Vecchio que la verdadera distinción entre la moral y el derecho viene a ser que la moral impone al sujeto una elección entre acciones que éste puede cumplir. Se refiere al sujeto por sí y en consecuencia contrapone unos actos frente a otros del mismo sujeto. Por lo que volvemos a recalcar, la moral unilateral personalísima. Y el derecho, en cambio, contrapone acciones de unos sujetos a acciones de otros sujetos y opera siempre con diversos sujetos, y lo que es más importante, opera con la coercitividad. Si aceptamos que las normas jurídicas expresan derechos que implican siempre deberes de otros sujetos, en cuyo cumplimiento debe observar determinada conducta que se realiza mediante actos,
podemos comprender en sus verdaderos alcances lo que significa la exterioridad del derecho frente a la interioridad de la moral. El derecho viene a ser de manera general, bilateral, y la moral viene a ser de manera interior, personalísimo y unilateral. ¿Alguna duda hasta aquí? Está un poco complicado entender lo del derecho y la moral, pero sin embargo, pues es así de simple, ¿no? La moral, personalísima. El derecho es de aplicación general. La moral es unilateral. El derecho es de manera bilateral. En la moral, al haber incumplimiento a algo que nosotros consideramos inmoral, pues no va a haber ninguna sanción y de este incumplimiento no va a surgir ningún derecho ni ninguna sanción exterior. Todo se va a quedar en nosotros, todo se va a quedar en nuestro ser personal, en nuestra conciencia. Sin embargo, cuando se rompe algo en el derecho, una norma, pues sí va a haber una sanción y esa sanción va a venir a ser aplicada por una fuerza exterior que es el Estado con su poder coercitivo. De ahí que nace la diferencia entre el derecho y la moral. ¿Están ligados? Sí, pero no están juntos. ¿Alguna duda con este tema? ¿Alguien? Pueden preguntar, con toda confianza. Si no entendieron algo, si las teorías no les quedaron muy claras, si está viendo allí un conflicto entre que yo sí considero que la moral tiene que ver con el derecho, también lo pueden decir, se abre a debate, no hay ningún problema. Yo obviamente yo no tengo la verdad absoluta, yo me baso en toda la doctrina como fuente, pero ustedes también pueden tener su propia opinión, ustedes pueden decirme, yo vi esto, licenciada, esto me da más clic que lo que usted me está diciendo, con toda confianza ustedes pueden exponérnoslo y pues aquí lo vemos, lo vamos hablando. Igual cualquier duda que les quede para más adelante, por si vuelven a dar repaso a la presentación, repaso a la clase y dicen, licenciada, yo tengo esta duda, mándenmela con toda confianza al correo institucional. Ahí les voy a estar respondiendo sin ningún problema. Es un tema relativamente sencillo. Se me hizo más complicado el primer tema porque pues era más de entender el derecho y sus características. Aquí con el derecho y la moral, pues simplemente íbamos a ver las diferencias, íbamos a ver las fuentes. Ya vimos que la moral no es fuente de derecho, pero que sí están ligadas de una manera extraña, pero no dependiente. Entonces, con toda confianza, las dudas que tengan, me lo pueden decir. Bueno, pues si no hay más, no hay preguntas, no hay dudas, nos estamos viendo la próxima clase, la misma hora. Se van a cambiar las clases a los días viernes, por un detallillo ahí que hubo con la plataforma. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes en el correo institucional.
Y con toda confianza, muchachos, lo que quieran preguntarme, las dudas que tengan, si quieren generar debate, también ahí estoy disponible para los temas según el temario y lo que se les ofrezca. Que tengan muy buena tarde.